Ahí está. ¿Cómo te va? Bien, Bien. Bueno, bien. No vi el mail que me respondiste, perdón. Tuve un problema con mi compu esta semana, por eso no pude subir el. Hoy igual subo todo lo que me faltó. ¿qué es lo que no, el TP que es de la tarjeta, Me faltó, el de o fondos sea, yo llegué comunitarios? a mandar el 3 y ya me lo corregiste, el 3 de práctica de la traducción. Y te No falta pude el mandar el 4. 4 porque se me rompió. Bueno, hagamos una cosa. ¿Vos lo tenés listo? Sí, o sea, lo tengo que terminar ahora, me falta Sí, 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 nada y perfecto. estoy terminando los Mira, otros. perfecto. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo te voy a habilitar, después que terminemos, así no estoy saliendo de la clase y entro a la plataforma y te lo habilito también, te lo habilito para hoy a las 23:59. Así lo subís directamente a Dale, tu espacio y te queda ya lo que vos, la entrega y la corrección ahí. No hay problema. Sí, 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 no hay dale, problema. perfecto. Lo importante, como yo les dije en el video introductorio, es que al considerar, en mi caso particular, cada uno tendrá su forma de evaluar y cómo considera, pero como es una materia que hace a la formación del traductor propiamente dicha, es importante tener la devolución de todos los trabajos, ¿sí? Para que den garantía de lo que sé, de lo que no sé, dónde buscar, qué contenido reforzar, ¿sí? Entonces, eso, nada más. Por eso es importante que no importe, obviamente que si está la fecha del parcial y te olvidaste, ay, se me pasó para entregar y no te lo puedo corregir porque ya estamos en un momento de Sí, obvio. evaluativo. Pero como yo siempre les digo, traten, cuando pasa eso, me avisan y ningún problema, me lo mandan y yo se los corrijo y tienen la devolución y los comentarios. ¿Sí? Porque Ok, perfecto. pueden ver, por ejemplo, porque si vos no me lo entregas y pasa, no sabes si estás aplicando bien el vocabulario de fondos de inversión o si estás bien, si entendiste lo que leíste respecto de tarjetas de crédito. Entonces, no hay problema, me avisan con tiempo y o bien, o les habilito, como en este caso, pues es la única que me faltó, y ya de Camila ya le corregí, me falta corregirle la última parte a Florencia y me faltaba el tuyo. Así que ningún problema. Ok, eh, perfecto, gracias. no, de nada, de nada. Así yo me lo devolves y te hago la corrección y después también les voy a subir las correcciones em, de estructuras, ¿está? Para que puedan Sí, visualizar, si bien nosotros tenemos la clase mañana, pero por lo menos para que puedan ir viendo y si tienen dudas para mañana me consultan. Yo no me acuerdo si es mañana 28 que es la entrega de sí, estructura. mañana es. Bien. Em, que de eso después, así por lo menos lo tienen y lo pueden ver, ningún tipo de inconveniente. Con respecto a, prácticas, práctica uno. ¿Alguna duda que me quieras consultar, ya sea de los materiales, de la videoclase, de lo que creas conveniente y después yo sigo y avanzo? Ningún problema. Em, no, o sea, yo como ya tengo, acá yo ya tenía, obviamente de la cursada pasada, yo ya tengo todo armado. Bien. Todo lo de economía es como lo que más tengo resumen y todo, y es lo que menos me gusta también. No, Pero no, después nada, o sea, ya lo que habíamos hablado, no sé si algo técnico, sino cuando hay que hacer, recrear alguna imagen o algo, esto de que habías puesto en el 4 que no hace falta que sea igual, sino que esté como ordenado de sí, alguna porque manera, en alguna exacto, lógica. porque se trata de una grilla o sea, por supuesto que tienen que aparecer los términos y por supuesto que tiene que aparecer los datos de- los datos de plata, porque acá juegan dos cosas. En principio, el vocabulario específico, pero en segundo lugar, figura
todo lo que es extralingüístico. Es decir, no hacer la traducción, no hacer, perdón, no traducción, no hacer la conversión de los números, saber si tengo que usar coma, si tengo que usar punto, si, sí, no sé, si tengo que especificar arriba cifras expresadas en pesos argentinos o en dólares estadounidenses. ¿Mm? Si tengo, cómo expreso si tengo un porcentaje. Bueno, ese tipo de cuestiones que son, que hacen a lo que tiene que ver con finanzas, ¿no? sí. O sea, ahí cuando en los últimos de finanzas, Discúlpame, sí, Ver. ¿Por qué les digo esto? Porque es un documento que yo no voy a reproducir ¿cómo es que se llama? Una statement, un resumen de cuenta. ¿Sí? Una credit card statement, un resumen de cuenta, sino de que yo voy a transferir información, datos. Es muy diferente, es muy distinto que si yo tuviera que reproducir información de uno de los cuatro tipos de balances. ¿Sí? Es muy distinto porque tengo sí, que dejar en claro que este formato corresponde a un balance de situación patrimonial o que este corresponde a, no sé, a un flujo de caja o una evolución de patrimonio. Entonces ahí sí lo tengo que dejar en claro, ¿sí? Sobre todo porque tiene cuentas, tiene tipos de cuentas, tienen números que están o en rojo o en positivo o en negativo. Entonces ahí sí. Pero en las tarjetas de crédito, mientras esté la información que corresponda, lo dejo a tu criterio. En el caso ok, de Cami, Cami hizo una cosa que me pareció bárbaro. Ella lo que hizo, que por supuesto se comió la información más importante que tiene que ver con los números, que se olvidó de ponerlos, pero lo que yo evalué en consideración también es que ella puso, que después de última te lo muestro cómo lo hizo. Hizo una grilla donde puso todo, a ver si la tengo acá para que ya que estamos, te lo muestro, no para tomarlo como base, no es quiere decir que sea la única manera de expresar los datos, pero a ver si lo tengo, espérame sí, un ratito, que lo tengo acá. A ver si lo tengo. Espérame un ratito. Y acá lo voy a compartir a este material. Espérame. Acá. Compartir. A ver si es este el trabajo de camiseta. A ver. Sí, este es el de Camila. ¿Lo ves? sí, Bueno. Fíjate, vamos a ir a la base. Fíjate que Camila lo hizo. A ver si lo tiene por aquí. Fíjate, este es el original. Y ella lo que hizo, puso el texto original, total a pagar, total en pesos, total en dólares, entre una categoría de términos, dejó un renglón y después puso pago mínimo en pesos, límite, ¿sí? De compra, y al lado le puso la traducción, texto meta. ¿Estamos? Obviamente ok, ella lo que le faltó poner son los datos en números, los valores. Pero esta es otra. sí, Podrías haber puesto una tercera grilla y que diga valores o cifras eh, expresadas en pesos argentinos o lo que sea, ¿no? Esa es otra sí. manera que podrías haber hecho, sin tener que reproducir esto. Claro, yo hice, o sea, no puse el texto origen, sino que puse ya directamente, o sea, lo fui haciendo como por cuadros, Bien, primero la parte de pago mínimo, después la de eso es otra cosa que tasas. te iba a decir. Por lo general, como ustedes habrán visto, que sobre todo cuando se tratan de documentos comerciales, no cuando traducimos textos tomados de textos periodísticos, como este que dice Bank England Flags, etcétera, etcétera,
o textos donde aparecen, eh, por ejemplo, el de jubilaciones, que es texto plano más que nada, ¿sí? Pero cuando aparecen documentos comerciales que tienen cierto sesgo jurídico, como por ejemplo cuando traducís un pagaré, cuando traducís un, un folleto que tiene, o mejor dicho, no, un resumen de cuenta, o cuando vos traducís, por ejemplo, un cheque, o no sé, un documento comercial donde tengo que traducir facturas y demás, que tiene que ver más que nada con lo legal, ¿sí? Cuando eso hay que consultarlo con el cliente. Si el cliente lo tiene que presentar frente a una entidad donde sí o sí necesita que eso quede bien en claro, lo que se hace es, que es un poco lo que vos decías, hacer la traducción, ¿sí? Eh, una debajo de la otra, ¿sí? Por ejemplo, lo que ella puso acá, que no es amount, el total a pagar, sino el vocabulario real es payment. Total payment due, debajo le pone total in Argentine pesos y al lado le pones la cifra que corresponda. ¿Sí? Son distintas Ok. maneras, eso lo manejan ustedes. Lo que yo no pretendo, y que es lo que yo sé hacer y lo que se hace en lo legal, porque obviamente no se los doy porque no, ustedes no van a ser traductores públicos en este sentido, pero lo que generalmente se hace es, hay una herramienta de Word, que no viene al caso explicarla ahora, pero que te permite cubrir todos los espacios en blanco, ¿viste? Con rayitas, cuando vos agarras, Sí, con rayitas para que el documento no sea vulnerado, ¿sí? Por el destinatario. Pero lo que a mí, no, a mí que me interesa no es eso en particular, sino que puedan apropiarse de la terminología específica y que sepan cómo traducir cuestiones numéricas, cuestiones de números. Eso para mí me basta y me sobra en la sí, traducción de este documento en particular, ¿no? que yo tengo una pregunta. En realidad, o sea, básicamente en este de crédito, Sí, la parte de los números es cambiarle, bueno, que esté pegado el símbolo y cambiarle el punto por la coma, y exacto. después Una no cosita mucho que más. Exacto. Lo que Sí. tienen que tener en cuenta ustedes con los números son, que es lo que yo planteo en el material y en la videoclase muy por encima, pero básicamente al inicio del material de cuando tienen los balances o los tipos de balances. Son dos cositas. Tener en cuenta la expresión de los valores cuando son saldos positivos y cuando son saldos negativos, como en este caso, ¿no? Como este menos 1.500, perdón, menos 1,500,000, menos Sí. 474.030. ¿Sí? Recuerden que tienen tres formas de expresarlos. O repitiendo como lo tienen en el texto original con el signo en menos, poniéndolo entre paréntesis o en rojo, ¿sí? Yo por lo general Ok. adopto el mismo criterio que está en el texto original para que sean como espejo. ¿Estamos, Bar? Pero después no hay más Sí, que eso. tengo, Discúlpame, yo acá no voy, fíjate que no dice ni pesos argentinos, ni dólar, no hay ningún símbolo ISO. Por lo general, eso en cualquier documento comercial donde, como en este caso, un resumen de cuenta, un balance, se expresa al comienzo. Cifras expresadas en dólares, en dólares estadounidenses, claro, pesos argentinos y demás. Y acá no está la fecha, pero también generalmente se suele decir tarjeta de crédito Visa, por ejemplo, de convencimiento en tal y tal fecha, que acá lo tienen ustedes y muchas veces lo suelen poner arriba. Pero nada más que eso, acá no tienen que poner símbolos ISO ni nada, y lo que sí tampoco se convierte en las unidades, por eso tienen que expresar arriba en qué está expresado, y por el otro lado
usar las comas van con puntos, porque está en español y ustedes la tienen que traducir al inglés, ¿sí? Por lo general no se dejan espacios para no expandir tanto el número, ya de que por sí es largo en este tipo de documentos, sino que se pone 3.320.571 juntos, punto o 64 en este caso, ¿no? Sí. ¿Sí? Después, esto, ponele acá que Cami puso como todas las palabras en mayúscula, o sea, todas las Sí. palabras significativas en mayúscula. ¿Eso altera algo, cambia? Porque yo no No, lo puse en no, no, mayúscula. no, 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 no altera en absoluto, no altera en nada. Por lo general, tampoco Ok, se lo considere mal, le consideré el vocabulario, pero está bien igual lo que puso ella, no, 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 no altera en nada. Por supuesto, cuando yo pongo, no sé, detalle del consumo, que lo tenga que traducir, o los subtítulos que dice fecha, referencia, cuota, obviamente, por lo general que hago yo, respeto la misma grafía del original. Pongo detalle del consumo, fecha, referencia, todo en mayúscula y en negritas para respetar la misma grafía del sí, original. Pero no, o por ejemplo acá si tengo que poner, no sé, en pesos, de compras en un pago y en cuotas o de financiación, uso la mayúscula para la primera letra de la primera palabra y se terminó la historia. No, 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 eso no, no es. Acá podría haber puesto, por ejemplo, total in Argentine pesos, poner solamente total en mayúscula y Argentine porque es un adjetivo, un proper gentilicio. adjective, pero pesos tranquilamente lo podría haber puesto en minúscula, no hay problema en eso. Ok. Y ¿Sí? después ponele yo lo de la fecha, lo puse al revés porque generalmente ponen el mes adelante, pero no cambia nada eso, ¿no? Bien, una cuestión fundamental hay. Muy buena pregunta, Bar. Con respecto a las fechas, lo que yo suelo hacer y que es lo que te aconsejo que hagas es, suponete, si yo tuviese acá, supongamos, dice 6 del 2 o mejor dicho, no, suponete que acá dice, a ver, 28 del 6. No hay problema, yo lo doy vuelta y no hay 28 meses, ¿sí? Claro, Se entiende, pero si yo invierto 0,8 del 0,9 y lo paso adelante y le pongo 9 del 8, se puede interpretar que en lugar de ser 8 de septiembre puede ser 9 de agosto. Entonces, para evitar esa distorsión de sentido, yo lo que sé hacer, en inglés por supuesto, le pongo 12 barra y las tres primeras letras del mes. Es decir, diciembre le pongo la D mayúscula EC, punto. O 8 de septiembre, que September en inglés le pongo 08 barra sept. O 6 de junio, 06 jun. ¿Sí? ok, Siempre lo bien, aconsejo porque se puede prestar a confusión. ok, No cuando vos haces un texto que te dice, que va dando información y te dice, el 8 de septiembre se inaugurará la sucursal de tal. No, ahí pongo September 8 o the 8th of September. Pero cuando son fechas, como en un resumen de cuenta, una tarjeta de débito y demás, conviene hacerlo de esa manera para no prestar a confusión. ok, perfecto. Sí, igualmente ponerle en esto en vez de ponerlo como lo puse yo, lo puedo dejar igual, como para tampoco. Y después, ahí que dice la parte de la referencia, donde está detallando el consumo. Eso que dice K, ¿qué es? ¿Qué cosa? Esto que dice K Eso de acá. No, K y K, que dice K y un puntito, eso acá. No, sí, eso directamente es el código que le suele poner Mercado Pago
o Mercado Libre, pero Ah, ok. eso no es necesario. Lo importante es que reproduzcas acá perdón, Merpago Gol de Oro, o César, o Císaro, o Gregorio Eso se Indumentaria. pone igual, Eso obviamente porque son los porque comercios, no le el podés cambiar detalle. el nombre, el detalle no se cambia. Sí. ¿Quedó claro el tema con respecto a la referencia de la fecha? Sí, Bien, perfecto. bueno. ¿Qué otra cosa? Em, Sí. Una cosita que no, y después, voy a salir de acá que te quiero mostrar algo. dale. Siempre que, a ver, ya te atiendo tu consulta, a ver. ¿Te fijaste vos en el, en la devolución anterior? Eh, yo por lo general les estoy corrigiendo y devolviéndole unos días antes las traducciones para que ustedes vean las devoluciones, ¿sí? Hagan caso a los comentarios que yo les he de dejar arriba, si tiene que ver con lo Sí, conceptual, lo lingüístico y demás, y lo puedan atender para los otros prácticos. Sobre todo cuando sí, trabajamos en balances, que ahí tuvieron el error más grande, es justamente no haber atendido a los materiales de la videoclase o del el material de lectura, ¿sí? Porque pusieron a veces equivalentes que no se corresponden. Mucho cuidado cuando trabajan con los equivalentes en traducción técnica, porque a veces ese equivalente, como les dije en el encuentro anterior, muchas veces esos equivalentes son propios del campo, pero se aplican a otro documento, se aplican en otros contextos, ¿sí? Vos fíjate que en economía y finanzas trabajamos con textos generales sobre la banca, trabajamos em, con balances, trabajamos con informes de auditoría, trabajamos ahora con metáforas, con mercados de capitales y fondos mutuos de inversión, que ese tema no sé si se los di a ustedes, me parece que es nuevo eso. sí, Trabajan con, ¿qué más tienen ustedes acá para trabajar? Jubilaciones y mercado internacional, cartas comerciales, y ahora van a trabajar, que eso que se los agregué a ustedes, nuevo, salido del horno, que me pasó a mí la semana pasada o hace 15 días, tener que traducir para una no exportación, importación, que venía de Europa, y hay que traducir también la certificación de libre venta, ¿sí? Que tiene algunas cuestiones que atender, y la certificación de libre venta y el certificado de salud, sobre todo cuando yo importo o bien productos alimenticios para animales, no para solamente para personas, sino alimentos para animales, cuando importamos, por ejemplo, cosméticas, medicamentos, ¿sí? Que lo menciono porque ya viste medicina, la ANMAT pero el SENASA es el que me autoriza la importación del producto. Y es un documento comercial que me pareció la pena, me pareció que valió la pena incluir también. Viste incluso cuando aparecen esos simbolitos que dicen incendio, que alejarlo de los chicos o de los niños. Bueno, sí, eso también, aunque parezca mentira, se traduce. ¿Mm? Que tienen que ver con ok, documentos de salud. Por eso es importante que lean el material, le presten mucha atención a la videoclase, vean las devoluciones, porque para traducir hay que saber. Y nosotros no somos, vamos a ser traductores, no somos profesionales, médicos, ni arquitectos, ni contadores, ni abogados. Entonces el esfuerzo es doble porque tengo que manejar terminología específica, pero el diccionario no me va a ayudar, a veces glosarios no son suficientes si no conozco el material propiamente dicho.
como por ejemplo esa sigla que aparece en, el, en la auditoría, que es el PPGA, que son los principios generalmente aceptados en los Estados Unidos, que es un documento que se traduce tal como, tiene su equivalente en inglés Sí, y tiene su equivalente en español. ¿Sí? Entonces ahí no lo puedo, ese mente queda como está, no lo puedo, porque por más que termine en mente, no lo puedo evitar porque es el nombre del documento y está aceptado como tal. Entonces ahí hay que prestar mucha atención para no caer en un error de sentido. Para eso, lectura. Para eso, video clase. ok. ¿Sí? Bueno. No, antes que me olvide, que yo después lo voy a dejar escrito cuando llegue un poquito más adelante, cuando llegue la fecha. La semana que viene figura en el calendario el 3 y el 4 de 3 y 4 de abril, me parece. Sí, la semana que viene es el viernes 3 y el sábado 4 de abril. Sí, yo me equivoqué cuando lo diagramé y la semana que viene es Semana Santa. ¿Sí? Entonces, Mm. entonces, no vamos a tener esos encuentros, lo vamos a pasar para la semana siguiente, que yo no había puesto porque yo me confundí en el calendario. Entonces, la clase de PT1, que era del 3, la vamos a pasar al 10. Y la que era del A 4, ver, que era de estructuras, la vamos a pasar para el 11, 11. porque creo que es necesario tenerla porque el 13 ustedes ya tienen el primer parcial. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Cuándo arranca? Este domingo es el domingo de Ramos y la semana que viene ya el jueves, el jueves y viernes santo Ok. y sábado santo y domingo de Pascua, ¿no? ¿Sí? Así que por eso tienen para preguntarme, para hacer y demás. Entonces lo vamos a pasar para el 10 el de PT1 y el 11 el de estructuras. ¿Sí? Para que ustedes el Ok. 13 puedan acceder al parcial habiendo aclarado las dudas de las correcciones, de los contenidos, si algún concepto quedó si algún concepto les quedó colgado y demás, ¿sí? Ok. ¿Esto igual lo vas a poner o yo les puedo avisar igual a las No, chicas? ¿qué cosa? ¿Esta de cambio de fecha? Sí. Sí, 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 yo lo pongo en la plataforma, pero lo voy a poner más cerca de la fecha porque por ahí lo ven ahora y después se olviden y quedó en el tintero, ¿sí? Así Ok. que bien, bien. Una cosa que quería dejar en claro, que tiene que ver con la lectura. Una lástima que hoy no está Florencia, que ella fue de las tres la que cometió el error. Cuando yo tengo que aplicar estrategias de traducción, ¿sí? Que incluso van a tener que aplicarla, me parece que ahora en uno de los textos que tienen que entregar, Sí. tiene que ver con el uso de estrategias de traducción. Las estrategias de traducción son las que ya hemos visto en práctica de la traducción, teoría y práctica de la traducción uno, es decir, los extranjerismos, los calcos, la modulación, la equivalencia, la adaptación de medidas o la adaptación cultural. ¿Qué más tenemos ahí? La ampliación o la ampliación o la expansión, la omisión, la reducción. Eso hace por un lado, pero las metáforas no se traducen por medio de esas estrategias. Para las metáforas existen Son los tres. las tres, ¿no? Es decir, esa cosita que yo te hice la devolución a vos, que si bien Sí. noté que vos quisiste usar tus propias palabras, pero mucho cuidado cómo las usamos,
ponerse en los pies del otro para saber qué quiere decir. Porque equivalente es el significado que adopta una palabra o una frase. Entonces, ahí hubiera quedado mismo equivalente que la metáfora original, por ejemplo, porque si no, no sé de qué estás hablando. ¿Sí? Claro. Ahí faltó Sí, darle sí, un ahí lo vi poquito de tuerca. porque yo puse equivalente, crea la misma imagen, pero no, Claro, no ¿imagen de quedó muy qué? claro. ¿Imagen de qué? ¿Sí? Entonces, ahí te faltó darle una vuelta de tuerca. Como yo les dije la clase pasada o el taller pasado, no hay problema. Uno puede usar para explicar, porque vos en la vida no te vas a acordar de lo que leíste, pero sí sabiendo, acá tengo una metáfora. Elijo este criterio. ¿Por qué? Sabiendo lo que había dicho el autor, explicarlo con tus palabras, pero de manera que la otra persona le quede claro lo que vos querés transmitir. ¿Sí? Me pareció bárbaro Sí, usar las palabras tuyas, pero cuidado cómo las explicamos. ¿Sí? Lo mismo cuando vamos al grano con la traducción de estrategias. Supongamos, no sé, aplico equivalencia. Bueno, apliqué equivalencia porque tengo, no sé, parto de una frase idiomática, ¿sí? Entonces en el sí, español tengo que buscar otra frase idiomática que tenga el mismo significado cultural. Y fíjate que en uno o dos renglones podés decirlo tranquilamente y sin repetir lo que dice la guía de estilo, ¿sí? O lo que hemos visto en sí, la teoría, en teoría y práctica de la traducción general. En ese sentido, sentirte libre, ¿sí? Porque cuando tengas que ok. justificar algo en tu vida como profesional y no vas a repetir lo que dijo otro, ¿sí? Vos, a partir del conocimiento adquirido, das tu versión, ¿sí? Sí. Bueno, Y con respecto a eso que me contaste recién de Florencia, es ella lo el que 6 el usó, que... claro, lo que pasa es que Florencia no lo tengo acá porque ya los debo haber bajado. No, pero digo, o sea, nosotros, más allá de que tengamos que elegir las 5 estrategias, la parte de la metáfora igual, o sea, no la contamos como una estrategia, no, pero lo podemos... a ver, cuando vos tenés que traducir, no sé, que le agrego palabras, qué sé yo, para ampliar, suponete, aparece generally, suponete, y le digo una cosa media tonta, y por lo general, y aplico una ampliación o una expansión del adverbio para no caer en un vicio lingüístico del adverbio por mente. Eso tiene que ver con expansión, tiene que ver con una estrategia de traducción cualquiera. Pero si yo, por Sí, ejemplo, si en el texto me dice, suponete que aparece el verbo, uno de los verbos que aparece ahí, que es plunge, que es desplomarse, caer, la bolsa cayó, sí, plunge. Bueno, ese plunge no lo puedo utilizar como una estrategia común. Ahí tengo una metáfora, ¿sí? Que voy a aplicar. O una metáfora, dejar la misma metáfora en el español, o dejar o una metáfora por otra, o una paráfrasis en el caso que es como el del Dead Cat Bounce, que hablaba de caída libre, ¿sí? Que tengo que aplicar una paráfrasis, ¿sí? Pero solamente sí, aplico esas estrategias cuando tengo metáfora. Cuando aplico otro tipo de traducción, suponete en un texto periodístico de Independent, un texto sobre economía, sobre bancos y demás, y te van a aparecer metáforas, pero a su vez también te puede aparecer una equivalencia o una expansión. Entonces, quiero decir con esto que no solamente van a aplicar estrategias de las que ya conocen desde teoría y práctica, sino también atender a la metáfora, porque esa también es un ejemplo de estrategia, ¿sí? Que la voy a traducir sí. o la voy a justificar de una forma distinta, sí, pero es otra estrategia. Por eso Justo, o sea, mía, que yo les pido cuatro ejemplos, ¿sí?
pueden elegir ejemplos de estrategias, una equivalencia o una expansión y demás, pero también pueden elegir una metáfora que aparezca y digan, lo traduje de tal o cual manera, ¿sí? Una paráfrasis, un ejemplo, ¿sí? ¿Quedó claro? Se nos va a cortar, pero bueno, entrar enseguida con el mismo Ok. enlace y vamos cerrando desde ahí. ¿Te quedó claro, Bernarda? Entonces, sí, o sea, sí entiendo que tenés que usar la estrategia de la metáfora, que no es lo mismo que las otras, Exacto. pero ¿eso contaría entonces como una de las estrategias que estás Exacto, pidiendo vos? exactamente. Ah, ok, Sí, 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 listo. cuentan como estrategia. Sí, 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 sí. Porque hay un par, por lo menos, en ese texto. Sí, 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 que fue un texto elegido a propósito, sí. Sí, sí, Ok, sí, Bernardo, sí, 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 tal cual, tal cual. Por eso, el texto, si bien vimos metáforas en particular, pero no quiere decir que un texto en particular, un texto determinado de economía va a tener puras metáforas, ¿sí? Puedo tener frases idiomáticas que los voy a tener que resolver con equivalencia, puedo tener una expansión, puedo tener una omisión, ¿sí? Fíjate en el texto de fondos mutuos de inversión que tienen, ¿sí? ¿Viste donde dice los tipos de cuentas? sí, Bueno, viste que entre paréntesis dice or y otra palabrita. Bien, si vos vas a ver si los puedo, bueno, se nos va a cortar, después te lo muestro en la próxima en la próxima parte. Pero si vos vas al material de lectura sobre fondos de inversión, te va a aparecer el término determinado y entre paréntesis, de qué otra manera se puede decir, por ejemplo, los fondos, no sé, de tal cosa, los fondos monetarios o los fondos monetarios bancarios y demás. Entonces, si significa exactamente lo mismo, la traducción no hace falta que ponga entre paréntesis o y le busque un equivalente cualquiera porque estoy cayendo en una distorsión de sentido. Directamente ok, dejo ese solo término, ¿sí? Y eso es una omisión como estrategia, por ejemplo. ¿Quedó claro? ok, perfecto. ¿Sí? Sí, Yo después te lo voy a mostrar sobre el documento en sí que tenían que traducir por las dudas que cometiste ese error y lo puedas corregir antes de la entrega. ok. Así queda un poquito más claro. ¿Sí? Pero otra cosita que vos en el que te hice la devolución, ¿sí? Si bien vos aplicaste el mismo criterio para traducir las metáforas, que eso es algo para un estilo del traductor, yo no te voy a decir, no, son todas repetidas, elegiste otra. Es tu criterio, pero también no es el único, ¿sí? La metáfora es una, pero yo como traductor puedo adoptar cualquiera de los tres caminos, ¿sí? Y lo puedo traducir de tres maneras distintas. Mientras esté bien y los puedas justificar al Ah, ok. criterio, podés elegir cualquiera de los tres. A lo mejor vos elegiste uno, Florencia otro y Camila otro camino, y los tres están bien. Mientras lo sepan justificar. Igualmente, si se encuentra la metáfora en la lengua meta, es lo mejor, ¿o no? Exacto, porque es un recurso que usa el texto original o el creador del texto original y que debo respetar como traductor, ¿no? Sí, ok. Sí, ¿Sí? ya en un momento como que me empezó a marear empecé a dudar que era una metáfora, que no, Sí, pero vos sí, viste en la videoclase yo aclaro, porque es un error común, de cuál es la diferencia entre una frase idiomática y una metáfora. ¿Sí? La sí. metáfora es aquella que compara dos términos en el mismo rango. Por eso, en finanzas, compara, por ejemplo, una frase que tiene que ver con finanzas con la guerra o una frase con la salud, o una frase con desastres naturales. Eso es metáfora. ¿Y y esas metáforas siempre caen en esas categorías o puede que abarque otras? Esa es una Generalmente, duda. no, generalmente son esas.
¿sí? No inventen, Ok, porque tiene que ver con comida, tiene que ver con la cocina o la gastronomía, porque no es una metáfora temática dentro de las finanzas, pero sí de la salud, ok. de la naturaleza, de la construcción. Bien, decía, sobre deportes, ¿sí? Naturaleza. ¿Cómo lo vamos a tomar en cuenta a las metáforas a partir del texto original? ¿Sí? No del texto traducido, porque el texto traducido es personal del traductor. Entonces, para saber qué traducir o de qué manera traducirlo, y me fijo en el texto original. Si el texto original es una traducción directa, y voy a ver esa metáfora en inglés. Si es un texto de traducción inversa, voy a ver la metáfora en el texto en español. ¿Quedó clarito eso? Así que ese es un Sí. criterio que deben tener en cuenta. Ahora bien, para poder saber cuál es la temática, tengo que ver esa, por ejemplo, había una que decía red herring, que era la última, ¿sí? A ver si les muestro, si, a ver, espérame un segundito, que voy a dejar de compartir, a ver, espera, en el texto, quiero ver si puedo recurrir Ah, sí. para que no les quede en el aire y que te pueda quedar claro. Espérame un segundito. A ver, esto es lo que yo les decía. A ver, economía. Sí, yo puse otra cosa. Claro, el texto de la semana pasada, me parece que era este. Sí, el 3 que es el que yo te hice la devolución. A ver si vemos aquí compartir, es el texto. Bien, acá. Este es el texto, ¿sí? Fíjate, si yo me voy aquí, los que tenían que ustedes crear, fíjate, acá, este jam, si yo lo traduzco, por ejemplo, que creo que fue Camila, no me acuerdo si alguien más lo dijo, Camila puso el dólar se disparó, o el precio así puso, el precio del dólar se disparó después de los resultados de las elecciones del fin de semana, ¿sí? Y le había puesto, le puso dos por las dudas. Le puso, en principio le había puesto... em, le puso física por valor, por movimiento ascendente y le había puesto guerra por lo de disparó. No, disparó es la traducción que yo le di, ¿sí? Pero acá el término no es disparar. El término, vuelvo a decir como dije recién, tengo que tomar en cuenta el texto original. Y acá el texto original, que es jump, ¿sí? El movimiento ascendente acá es física. ¿Sí? Siempre tomar en cuenta el Sí. texto original, nunca la traducción. Lo mismo que acá tengo continue to drift, que es continúa la deriva, no me acuerdo cómo habías traducido vos, que me pareció bárbaro también, ¿sí? Que tiene que ver con la navegación.
Y acá, ¿qué es este el que les decía? De este, acá el ejemplo este. Para saber la temática, acá el texto lo puso solo una forma de desviar la atención en el debate acerca de la inflación. Acá, a red herring, ¿sí? Parto de ahí porque esa es la metáfora que tengo que tener en cuenta. Como traductores, si yo desconozco qué hace ese red herring ahí, que no tiene ningún sentido en esa frase, voy y busco qué es. ¿Qué es herring, por ejemplo? Si yo lo busco, herring es arenque, que es un pescado. Entonces, la temática, por más que sea en la parte de finanzas, la temática es naturaleza, porque el pez pertenece a la naturaleza. ¿Está? Cuando yo no sé qué significa, tengo que buscar para saber qué temática se aborda. ¿Quedó clarito, Ok, Edgar? Bien. Y lo que yo te sí, decía, por ejemplo, en este caso, que acá tenían este texto, esta oración que decía, but it is not a slam dunk, que es lo que está subrayado, y el texto y el traductor dijo, es ni mucho menos un cañonazo. Acá hay algunos que lo tradujeron, vieron cañonazo, dijeron guerra, ¿sí? Y, y no es guerra, porque la temática, como dije recién, la tenemos que buscar en la metáfora del texto original. Si uno busca a slam dunk en el lingüe, porque no es un término específico de finanzas, sino que tiene que ver con otro no, tema, lo busco en el lingüe, que con deporte. claro, en el lingüe ya hay traducciones que me permiten ver quién la tradujo y tener cierto acercamiento, tiene que ver con el doble en el básquetbol, ¿sí? Por eso hablo de cañonazo. Cuando yo tiro la pelota de básquet y en lugar de entrar en el aro, rebota en el tablero y cae. Por eso habla de cañonazo, ¿sí? Pero nada que ver con guerra, tiene que ver Ok. con deportes, con básquet en este caso. Por eso mucho cuidado con las temáticas de las metáforas. Hay que verlas en el texto original. ¿Sí? Ok, sí, sí, porque a ver, ¿dónde está eso? Yo lo estoy buscando, eh, pero no lo encuentro ¿A qué ese. cosa? Ese es el... Ah, Slam Dunk, claro. ¿Mm? Puse metáfora similar, distinta imagen, éxito asegurado. Claro. Ah, Ahí tendrías que vos haber explicado, por ejemplo, paráfrasis, porque lo que se usa es una frase que tiene el mismo significado interno de la metáfora original, pero se usan otras palabras, ¿sí? Para expresar lo mismo. Eso es sí, una paráfrasis. Expresar algo con otras ok. palabras. Claro, yo ahí yo creo que entendí que, bueno, ahí puse equivalente en todo, pero está mal. Como que pensé que quizás cuando vos usabas una palabra, em, como que quería generar el mismo impacto, lo tomaba no como paráfrasis. Pensé que paráfrasis era cuando lo explicabas en más palabras, No, pero no, ahora no, no. entiendo que es, Una paráfrasis es decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí? ok, Si yo repito lo mismo, a ver si tenemos algún ejemplo desde acá. Por ejemplo, este caso. Este que es un índice bursátil, el Hang Seng creo que es en Hong Kong, ¿sí? Que es un índice bursátil, que índices bursátiles lo hemos visto en el material de, sí, de mercados de capitales y demás, y de fondos de inversión. Fíjate, acá que vos bien lo tradujiste, Planche se desplomó a 8.269,44. ¿Sí? Acá tengo un punto, coma en la traducción, en el español. Si vos buscas lo que es plunge, también es desplomarse. Entonces, ahí se mantiene el mismo equivalente de la metáfora original. ¿Sí? claro, porque es un sinónimo. Es un sinónimo, tal cual.
¿sí? Incluso Ok, si vos traduces como palabras por palabras, como por ejemplo, a ver si voy para acá arriba, espérame un ratito, que quiero ver. Suponete, en este que decía, can weather the storms, puede capear las tormentas. Capear para nosotros es un término que, a ver, yo estas traducciones las saqué de ejercicios de traducciones de compañeros que han cursado conmigo como es traducción comercial, ¿no? Pero si yo veo weather, yo nunca se me hubiese ocurrido usar la palabra capear. De última, puede desafiar las tormentas, desafiar o puede hacer frentes a las tormentas. Si yo uso esa palabrita weather como desafiar o hacer frente a las tormentas, es una paráfrasis, porque quiero decir lo mismo con otras palabras. Pero si tomo ok. esta traducción de este traductor, puede capear las tormentas y voy al diccionario para ver qué es weather como verbo, ¿sí? En el caso de tormenta, y ahí se mantuvo la misma metáfora en la traducción. Se mantuvo la misma metáfora del original en la traducción. ¿Con esto qué quiere decir? Que de una misma metáfora podés traducirlo de maneras distintas siempre y cuando puedas justificarlo. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué otra cosita que quería decir desde acá? Em, un error acá. Cuando aparecen técnicos que no lo hemos visto ni desde la videoclase, que no lo tienen en el material de lectura, traten de buscarlo en los diccionarios específicos. ¿Sí? Este caso, por ejemplo, este fiscal cliff, acá que no es abismo fiscal, sino que es precipicio fiscal, ¿sí? Tiene una traducción directa, se debe mantener la traducción al español de manera directa, porque es un término ya aceptado y acuñado, ¿sí? En la parte de finanzas, que tiene que ver con leyes que hacen al tema de los impuestos, la suba de impuestos, mejor dicho, la suba de impuestos para lograr una baja del gasto público, por ejemplo, ¿viste? ¿Sí? Eso tiene que ver Sí, con el término fiscal cliff, ¿sí? Pero eso se debe dejar como está, ¿sí? ¿Qué ok. otra cosita? Otra cuestión que te la vi a vos. Fíjate que aparece este término acá. A ver, ¿dónde está? Espérate un cachitito que lo busco por acá. Acá. Aparece este término que es Federal Reserve, Reserva Federal. ¿Sí? Y más abajo Sí, aparece Fed. Esto acá no es que lo voy a dejar como la abreviatura de Federal Reserve. ¿Por qué? Porque para que el lector entienda, la tengo que haber usado antes. Entonces, si yo en la traducción voy a dejar Fed como está acá, acá donde aparece Reserva Federal, entre paréntesis deberías haber incluido la sigla, ¿sí? ok, Al no incluirla, al no agregarla, y el lector se pierde en qué quisiste poner con esto. Entonces, mucho cuidado. Son ok. estrategias que uno como traductor debe adoptar o criterios que como traductor debemos adoptar. ¿Sí? Sí, ¿cómo se llama este? En el coso de cita de auditor, o no me acuerdo cómo se llama, hablaba de eso, como para no estar nombrando todo el tiempo la empresa, sí, la empresa, Exactamente, tal cual. lo pone. Pero, muy bien, pero tendrías que haberla mencionado antes. Si no está mencionado antes, como en este caso Sí, no se entiende. que el texto no lo tiene, como traductor lo tengo que agregar. ¿Sí? Y Ok, eso es una estrategia de adición.
¿sí? Porque estoy agregando información que en el texto original no está para favorecer el entendimiento y la comprensión del lector en este sentido, ¿sí? Ahí tenés una Sí, estrategia de traducción que no es una metáfora, sino que es una estrategia de las que ya hemos visto. ok, ¿Te quedó perfecto. claro? Sí, Fíjate que en este texto, acá, a ver si voy más abajo y lo puedes ver mejor, si bien yo les pedía tres estrategias, fíjate que en la última oración acá, que dice the US economy did not fall off the fiscal cliff, etcétera, etcétera, hay un montón de estrategias, de metáforas digo. Este did not fall off, acá ya tengo una, que fall off es de caída, ¿sí? Y ahí tengo física, ¿sí? Fiscal cliff, de precipicio, tengo naturaleza, por precipicio, por cliff, ¿sí? claro, Y acá donde dice delay the showdown over the debt ceiling, acá tengo el techo de la deuda y ahí tengo construcción, ahí tengo la temática de la metáfora, en este caso es construcción, ¿sí? Que es otra de las temáticas posibles, porque ceiling es techo, ¿sí? sí, Bueno, en una misma oración pueden aparecer un montón de estrategias para poder, perdón, de metáforas para aplicar estrategias, ¿sí? sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Y ya te voy a liberar, así podés terminar con los textos que tenés para hoy. Una cosita que quería ver, cuando vos hagas la traducción, que vos me tenés que entregar la traducción esta de dos cositas que quería mostrarte. Una tiene que ver con la de, que estuvimos viendo algo, que tiene que ver con el resumen de cuenta, que es este texto. Y en el resumen de cuenta, que es este que te muestro acá, si bien vos tenés Sí, arriba, sobre todo si no conocen cómo le integra o qué es una tarjeta de crédito y de débito, cuáles son las partes, cómo traducir titulares de la tarjeta, compañía financiera, bla, 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 que lo tienen ahí. Pero acá tienen, bueno, las partes involucradas en las transacciones con tarjeta de crédito, que ahí la van a necesitar, estos términos transacción y demás. Pero lo que quería ver acá, resumen de cuenta, que es este credit card statement, no es billing ni nada que se les parezca. Este es el equivalente apropiado. Tienen acá este que es una copia de este videíto que aparece en YouTube. Y acá tienen el término en inglés de las distintas partes del resumen de cuenta, ¿sí? Para tomar en ok, cuenta también a la hora de traducir. Y después, bueno, acá tienen, por ejemplo, que es el reportaje, pero acá, em, porque como el video está en inglés, lo que hice es ponerle lo principal del video, ¿sí? Para que ustedes sepan ¿a qué término refiere, por ejemplo, cuando habla de cargo por interés, cuando habla de pago mínimo a pagar, cuando habla del recuadro informativo del resumen de cuentas? Todas cosas que uno como traductor debe respetar a la hora de traducir. Vuelvo a decir, como sí, nosotros no somos especialistas en el tema, como nosotros no somos, en este caso, contadores, ni muchos que se le parezca, debemos leer y apropiarnos de los contenidos, de las definiciones y demás, para saber cómo traducir. ¿Sí? Pero si yo me quedo con lo que me dice el diccionario y cuando estoy desesperado a ver qué equivalente me acerca la inteligencia artificial para sacarme del paso y qué sé yo, y me da cualquiera y estoy confiada que eso es correcto, ahí estamos en el horno, porque como no manejamos los contenidos, y nos juega una mala pasada, desde lo lingüístico y desde lo terminológico. Así que ojo al piojo. ok. ¿Sí? Bueno, Después yo, antes
Creo que Cami había hecho la consulta A ver, espera. Sí, de lo de los dólares. No hay ningún discúlpame. símbolo. Sí, Sí, espérate, que quiero ver una cosita respecto a ver de... No, 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 no. Espérame 2 segunditos que quiero mostrarte algo antes de contestarte lo tuyo, que quiero ver. Este era... Sí, este. Espérame un segundito que quiero mostrarte. Este, que quiero mostrarte algo, ¿sí? Y después te, te escucho a vos. Espérame, quiero ver si era sí, que es el de los fondos, que es lo que te quería decir. Fíjate, en que es el texto de los fondos de inversión y demás. Si vos te fijas acá, que son los tipos de, a ver si, antes de entrar en ese detalle, si vos te vas al comienzo donde aparece acá el tema de inversión y demás, acá, a ver, acá. Fíjate, te aparece acá que lo tenés en la traducción. ¿De qué formas ese mutual funds se puede traducir? O como fondos comunes de inversión y lo que es institución financiera, también como compañía de inversión, ese tipo de vocabulario o fondos comunes de inversión que se puede traducir del mismo modo como que lo tienen acá, no ves instrumento de inversión, bueno, todo ese tipo de cuestiones a tomar en cuenta como sinónimos sí, posibles. Bueno, acá tienen lo que yo les decía recién de los índices bursátiles, ¿sí? Acciones líquidas. Por supuesto, Bernarda, uno no tiene que saber qué es capital de riesgo, qué es capitalización bursátil, porque no somos contadores, pero sí saber si nos vamos a dedicar a la traducción de traducción financiera, que vos por lo visto no, porque no te gusta decir la parte contable, y a veces porque te han torturado en la secundaria con el balance que con el libro matriz, qué sé yo, pero es importante porque uno tiene que saber de todo, porque vos no sabes qué te depara el destino, pero vuelvo a decir, sí, nosotros somos y estamos preparándonos para ser traductores. Pero si alguien se vaya a dedicar a la traducción comercial, saber que existe el término acción liberada, índice bursátil, capital de riesgo, y saber cómo traducirlo y tener el material para saber qué es esto. Y cuando aparece, esto de capital de riesgo está bien porque lo vi en el material y es tal cosa. No necesariamente saber estrictamente con las palabras del autor, vuelvo a decir, pero tener una idea general más o menos de qué es eso para tener una idea de qué es lo que estoy traduciendo en realidad. ¿Me explico cómo va la cosa? ok, sí, ¿Qué es un fondo de inversión? Saber cuántos fondos hay, qué es los planes de jubilación, cuáles son los planes, el CAS 101, ¿sí? Eso es lo general y particular. El plan de jubilación, ¿quién aporta? ¿El empleador y el empleado recibe? ¿O es el empleado el que pone plata para el día de mañana retirar ese dinero y jubilarse? Ese tipo de cuestiones que uno tiene que tener idea para saber traducir bien, ¿sí? Y saber sí, cuáles son los equivalentes apropiados de esa terminología específica. Porque el día de mañana, cuando empecemos a traducir en otro campo, minería o medicina o bioquímica, el chip se apagó y me olvidé de lo que era lo de campo de economía, pero bueno, teniéndolo impreso a mano con las correcciones, los prácticos y demás, uno puede tener en claro eso, ¿sí? Saber dónde buscar, sí. cómo interiorizarme, cómo traducir y tener en claro para poder avanzar y no traducir cualquier cosa y cometer
los mismos errores como si no lo hubiera visto nunca, ¿no? Lo que yo quería llegar era esto. Fíjate, corporation, acá. Un error que en la traducción es de traducirlo por corporación o traducirlo como empresa. Corporation, la traducción es una sociedad anónima y en ese sentido corporation es el equivalente a company. ¿Sí? Viste que en el video inicial de la semana de finanzas, en el video número 1, hablo de la traducción de company por compañía o por empresa. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Compañía es cuando hay fines de lucro, perdón, cuando hay aportes patronales o hay aportes como empresa, y, perdón, como compañía y como empresa puede ser una empresa, yo vendo alfajores y es mi empresa familiar, por ejemplo, ¿sí? Sin aportar y sin tener aporte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque desde la práctica confundimos en realidad lo que es empresa y lo que es compañía. ¿Sí? Entonces mucho cuidado porque son términos que se confunden, pero en lo financiero hace ruido esa confusión. Entonces, corporation, acá o sociedad anónima, o lo traducen como, como compañía. Y acá tienen la definición de lo que es. Por eso es importante, vuelvo, y soy muy rompecoco con esto, hay que leer para saber traducir correctamente, porque si no, nos perdemos un montón de detalles en lo terminológico. Cuando, si esto lo leo con antemano, las notas son mucho mejor, que es a veces lo que uno en este proceso de formación espera. Acá, esto es lo que quería decir. Acá, bueno, hay un montón de terminología, pero lo que yo quiero en los tipos de inversión. Fíjate que en el texto dice bond funds, ¿sí? Y entre paréntesis dice or fixed income funds. Y acá nosotros vemos que ambos términos son sinónimos, ¿sí? Son dos formas posibles de traducir fondos de renta fija. Entonces, si son dos términos, a lo mejor en el inglés tienen otro alcance, por eso dice el or, pero en español, si son los dos términos iguales y quieren decir lo mismo, directamente pongo el equivalente, que es fondos de renta fija. No voy a poner o y tal cosa entre paréntesis e inventarme una traducción para ese sinónimo, porque estaríamos cayendo en algo grave, en algo malo. ¿Sí? Directamente pongo fondos de renta fija. Lo mismo con este fondos de renta variable, que son los que se invierten en acciones de empresas, ¿no? sí, Entonces, acá decía equity funds y entre paréntesis or stock funds. Al ser sinónimo, al ser lo mismo, lo traduzco de una forma sola, que es fondos de renta variable. ¿Sí? Y lo que está entre paréntesis lo suprimo. Y ahí estoy aplicando omisión. ¿Sí? Usen las estrategias que bien, conocen. Y acá esto tiene que ver con con finanzas, pero muchas veces cuando hacen traducciones periodísticas o de otros campos especializados, en inglés se suelen usar dentro de una misma oración dos palabras que son sinónimos y dichas de otra manera. Pero en español, si tienen un mismo equivalente, directamente reestructuro la oración o la armo de tal forma de que pueda eliminar ese término que está repetido desde el significado mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. ok, ¿Quedó claro, Bernarda? sí, A lo que yo voy es a esto, que es que ahora te muestro el texto y ahí te dejo, te hablas vos. Espérate que me parece que era este, sí. Lo que yo decía era este. A ver, espérate un segundito que comparto acá.
que es el... em, este era, sí, este, a ver si... No, a ver, no es espérate un ratito que quiero ver dónde lo tengo. Era... a ver si era este. Voy a borrar el otro un ratito. Así no superpongo los archivos porque si no, no me los carga. Pero lo que yo voy es el a este que es el que vos vas a tener que entregar todavía. Que tiene el primer texto que habla de a ver, que era el de, bueno, voy a usar el de Cami, pero vale igual. Acá, mira, fíjate, en el texto original, que es donde habla de los tipos de fondos mutuos de inversión, que habla de los tipos, acá habla de, fíjate, qué es lo que yo decía. Bueno, acá tenés Money Market Funds, pero después tenés Bond Funds, y entre paréntesis dice also called TAM. A esto me refiero, que esto, por ejemplo, Eso lo puedes sacar. es lo mismo que esto, que es lo que vimos recién en el material. Entonces esto se saca directamente. Lo mismo te va a pasar con esto, con stock funds. ¿Sí? Es lo mismo que lo que está acá entre paréntesis. Entonces esto lo saco. ¿Mm? Pero para saber que son lo mismo, debería ser el paso previo, haber leído Sí, el material que ustedes tienen. ¿Sí? Porque si no, de la nada no lo podemos deducir. Bueno, ¿alguna otra perfecto. cosita que me querés consultar, ver? Ah, eso era todo. Ahora voy a terminar Bueno, de finiquitar eso. bien. Sí, esta última, en la cuarta clase, les voy a subir un material que es un solo documento que incluso tienen imágenes tomadas ahí, que son dos documentos que están vinculados y que lo deben haber leído en el material, que tiene que ver con el comercio exterior, ¿sí? Que son dos documentos fundamentales cuando hacen exportación y que tienen que ver con, por un lado, con el, el la certificación de libre venta y por otro lado tiene que ver con la certificación de salud del producto que estoy o importando o quiero vender en territorio argentino. ¿Sí? Que son dos documentos que me los pide que me los da SENASA en el caso de los productos alimenticios para animales o para personas, o a la ANMAT en el caso de medicamentos o de productos de cosmética, lo que tiene que ver más que nada con productos farmacéuticos. ¿Sí? Y son dos documentos que lo tengo que presentar en el Ministerio del Interior. Si yo les voy a dar incluso en la práctica de traducción, les voy a dar un documento que pidió el Ministerio del Interior. Obviamente no lo van a traducir todo, les voy a marcar lo que yo quiero que ustedes traduzcan, pero para que tengan en cuenta que también son dos documentos que los piden cuando traducen sobre mercado internacional o comercio exterior, ¿sí? Dentro de las finanzas. Eso no lo vi con ustedes, esto es algo nuevo que No, me ha pasado hace poco y digo, se los voy a agregar por las dudas que en algún momento les toque traducir y no sepan para dónde ir. Porque por más que no me guste finanzas, a veces uno no sabe con qué se va a encontrar en la vida. A lo mejor te gusta minería, pero resulta que te mandan, me gusta minería y me gusta medicina. bueno, y a veces te tocan traducir para medicamentos y tenés una certificación de libre venta que tiene que ver con el área de finanzas, pero se traslada a sí mismo al campo a otros campos, la minería o,
¿sí? Porque si bien son cosas que nosotros vamos viendo en cada campo especializado en particular, pero vas a ver contenidos que se vinculan con otras áreas o con otros campos, ¿no? No Obvio. necesariamente con un campo en particular. Entonces, por eso es importante manejar todo, ¿sí? Bueno, Bernarda, ¿qué Buenísimo. materias estás haciendo? Bueno, ¿De qué materia estás cursando? ¿Esta y cuál otra? ¿Estructuras? estoy haciendo fonología 3, ¿Con quién estás cursando lengua fonología? 4 que mañana tengo clase, Ah, lengua 4 ¿con quién? con Ñosi, Ah, con Andrea. Bien. Y fono 3 con, con, ¿cómo se llama? No me sale, nunca me sale el nombre. con Jorge Cuña. Eh, David, Ah, con David Apes. Bien, bien. Con David. Ajá. Bien, 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 bien. ¿Y te queda, sí, y te quedan pendiente alguna por rendir? por rendir, me queda, sí, yo ya cursé práctica 2 que es literario, que me gusta, me di cuenta que me gusta, pero porque también me gusta leer, entonces Bien. va por ese lado. Análisis del discurso, que es también con David, que también estuvo bueno, pero es más tranquila. Sí, 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 más, más tranqui. Bien, bien, bien. Y listo, Así ya. que bueno, 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 bueno. Consultame todo, lee el material, ve las videoclases, usa los recursos, a ver si vamos aumentando la calidad de las traducciones y mejorando también el rendimiento, ¿sí? Que de eso se trata. dale. ¿Vale? Bueno, Bueno, yo te gracias. voy a habilitar ahora el espacio para que puedas subir el de fondos mutuos de inversión a la plataforma y así te lo corrijo, ¿dale? Y te hago la devolución. Dale, buenísimo. Tenés tiempo hasta las Gracias. 23:59, así que no es necesario que lo subas ya. Con lo que vimos, revisá, controla, estás segura y lo subís. ¿Sí? Dale, Dale, yo voy a buenísimo. desgrabar esta clase Gracias. y lo voy a compartir en la plataforma, así que va a quedar para las chicas también. Dale. Suerte y buen fin de que andes muy bien, que Chao, estés nos buena vemos. estructura. Dale, dale.